A ver ahora. Ahí está. Bueno, eh, volvemos otra vez a este recorrido. En realidad es un pequeño recorrido por este movimiento, este último movimiento que hicimos en color. El objetivo era trabajar predominancia y acentuación sobre el trabajo, sobre encuadres de las variaciones de dos piezas ya realizadas. Encuadrar, cambiando el recorrido, un poco tenía que ver con este encuadre intencionando el cambio de lectura. En el encuadre se intencionaba el cambio de lectura y luego se intensificaba y enriquecía esta propuesta de acento desde el acento. Algunos ítems que vamos a estar recorriendo en digamos, en esta reflexión es un poco la predominancia de un color y la extensión de su superficie en relación al concepto de acento, la intensificación del acento desde lo tonal, desde la intensidad lumínica o cromática, el cambio de recorrido de la pieza a partir de esta intensificación y un poco la vecindad y la distribución de los cromos en relación a todo el espacio. Bueno, el primer trabajo que seleccionamos fue este de Laila, creo que era del grupo de Gise y Omar y Gabriel, donde estuvo trabajando desde la estructura, que esto antes comentábamos con Estela, que la verdad que vimos una fuerte dominio del manejo del análisis y del esquema estructural sobre la construcción de las piezas, que eso nos parece que capitalizaron muy bien el efecto del esquema estructural como generador de imagen y de síntesis, ¿no? Bueno, no sé, ¿por qué lo seleccionaste este trabajo, lo seleccionaron estos trabajos? Así un poco vamos contando el tema del acento y del encuadre, ¿no? Sí, a mí me había llamado la atención primero porque vi un avance respecto a lo que había hecho antes Laila, que yo la vengo siguiendo, y por otro lado, por el tema del color con el que intensificó los acentos, ¿no? Que también ya había pasado la clase pasada con otros estudiantes con esos colores, ¿no? Que me dan la sensación que son colores como muy en crudo del digital, ¿no? Colores que se ven como muy RGB, muy fluo, y pareciera que como que le falta trabajo, ¿no? Si esto estuviéramos en el taller y esto hubiera sido, no sé, el trabajo pintado en acrílico, yo hubiera dicho, bueno, ese es el color que compraste fluo y lo tiraste directamente ahí, o es el color así como lo sacaste del pomo y no estás armando, no estás diseñando tu propio color. Eh, yo la seleccioné por eso, porque acá creo que ese acento se intensifica en realidad por ese color que está como hiper crudo, RGB, sin trabajo. No sé si es así, Leila, pero me daba esa Dice, sensación. ¿a cuál de los dos te referís A los puntualmente? dos, ¿Superior A o los dos, porque uno tiene el verde este medio fluo y el otro es... sería bueno escuchar la Laila, a ver cómo Sí, compuso el color, porque la verdad es que yo tengo dudas, ¿eh? No sé si coincido en la apreciación tanto de Gise, de un color no elaborado. Tal vez coincido más en que los grises podrían tener algún tipo de tinte en la pieza inferior, pero escuchemos a ver la experiencia de Laila y vemos cómo lo hizo, si es que está ahí. Igual, perdón, la mirada de Gisela tiene que ver con el color partiendo desde el digital. Y desde el digital Sí, ese verde es un verde sí, prácticamente sin tocar. claro, totalmente. sí, totalmente. claro, sí, desde esa mirada es que yo creo que es así. Bueno, A ver, bueno, me bueno. parece que hay alguien que quiere entrar, sí, Laila, justo. Ah, genial, Laila. Ahí Qué está bueno. Laila. Igual Bueno, me parece un trabajo bastante que va bien de alguna sí, forma. sí, no, pero es Sí, verdad sí, eso Es un sí. buen trabajo. lo que dice Porque lo Gise de electivo que se ve avanzó mucho. que los Laila, colores están elaborados. pero quería ver el tema este del color, ¿no? De cómo fue el Llegaste armado de justo, color. Laila, podés hablar, podés hablar. Estábamos, contale, dice tu apreciación que acaba de entrar, Laila, así nos cuenta un poquito. Sí, Laila, no, que me parecían buenas tus piezas porque veo que avanzaste un montón respecto a lo que venías trabajando.
Pero me llamaba la atención que en esa intensificación de los acentos en ambas piezas, me da la sensación de que es un color muy en crudo del digital, ¿no? Un color como que, a diferencia de los demás, que me parece que tienen una elaboración, me da la sensación que en los otros vos estuviste toqueteando, estuviste mezclando hasta llegar a esos colores, pero tanto ese verde como ese cian me dan una cosa así muy de monitor RGB, muy de color por defecto del digital, ¿no? Que creo que el acento se produce más por esa cuestión, por contraste de un color que es muy, muy propio del monitor ya del programa digital que viene ya por defecto en una paleta, a diferencia de los otros que están como más armados, más intencionados, más diseñados. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo generaste esos colores? Si mi intuición falla o mi percepción falla, o no sé qué pasó, pero me llamó mucho la atención de que el contraste de ese acento se da porque yo lo estoy viendo en digital y porque ese color lo veo en digital como muy, muy crudo. ¿Tenés micrófono, Laila, para hablar? Contestó en el chat y está Sí. bien de alguna forma lo que dice. O sea que es parte de una búsqueda de cierta saturación pensando en el digital para que compita con el amarillo. Hay dos cosas que quiero observar. Estoy por un lado de acuerdo con Gise y creo que la idea no es competir, sino pensar estratégicamente cómo intensificar, que la competencia nos lleva a la intensificación. Eso por un lado, y por otro lado, insisto con el objetivo del trabajo que tenía que ver primero con el encuadre, sí, cambiar el recorrido, pero después con la intensificación y el enriquecimiento de la pieza, lo que se buscaba era mantener ese recorrido. Y empiezo a ver que en muchos trabajos hay nuevas pregnancias, de alguna manera, y por ende nuevos recorridos visuales. No sé, ahí también me interesa escuchar a Laila, no sé, con respecto al trabajo y los objetivos. Es que ella no tiene micrófono, me parece, debe estar escribiendo. Era para cambiar el recorrido, dice. Esto es lo que dice. Sí. Bien. Bueno, en la consigna está escrito y ahí creo que hay que prestar un poco más de atención a lo escrito, si bien por momentos puede resultar ambiguo la escritura en cuanto a la interpretación, ¿no? Pero había dos pasos. Uno que tenía que ver con el reencuadre, buscando un cambio de recorrido y buscando predominancia y acento. Y el segundo paso tiene que ver con la intensificación y enriquecimiento de la pieza. Si yo pienso en intensificar, es porque de alguna manera mantengo la decisión y la pongo más en evidencia. En evidencia, claro. Le contesto a Laila una cosita. Me parece que no tiene que ver tanto con complementario o no complementario, Laila, sino en identificar cuál es la zona de pregnancia en el encuadre que elegís y hacer un gesto que agregue algún nivel sobre la pregnancia que ya tenés trabajada. La consigna puede prestarse a cierta confusión ahí, pero de todos modos me parece que el proceso que hayan hecho, si han cambiado la pregnancia, es un aprendizaje súper válido y es un pasito más, nada más, hacer el acento en relación a la pregnancia que hayan elegido. Digo, puede ser un pasito más en esa confusión que incluso resulta tal vez como un aprendizaje posible de otras variaciones en la misma pieza.
Fueron Digo, muchos los claro, que trabajaron y entendieron esto. Para que lo sepan, vamos a mostrar solo un par de ejemplos, pero fueron muchos los que entendieron que tenían que cambiar la pregnancia y el recorrido. Y ahí es en donde yo al principio de la clase recordaba el primer trabajo, cuánto les costaba poder cambiar ese recorrido. ¿Se acuerdan el de vecindad? El esfuerzo que tenían que hacer para cambiar el recorrido y bueno, ahora es como el movimiento contrario, ahora les estamos pidiendo de alguna manera que cómo intensificar y mantener el recorrido. Y las dos operaciones está bueno que puedan controlarlas. Eh, Como una observación, ¿no? Pero sé que fueron muchos los que trabajaron desde acá y bueno, y ahí es también nosotros para estar atentos como docentes. eso tiene que ver, reflexiono en voz alta, en que veníamos operando con esa lógica, ¿no? Entonces, Claro, claro. digamos, Entonces como que La inercia. la inercia, la exacto. inercia. Es difícil sacar la inercia, sí. Le dicen ahora, no cambien la lectura, dejen todo como está. Mm. Y todos cambian. Bueno, este es otro trabajo Eh, de Nicolás, este es tu grupo, Lu. sí, sí. Nicole. Nicole, ¿Nicole ¿estás es por o ahí? Nicolás? Es Nicole. Nicole. Ah, pobre chica, bueno. No, no pasa nada, está bien. No, ya lo cambio, por favor. Yo No, leí no te Bueno, preocupes. ¿tenés algo para decir de acuerdo a lo que venimos hablando de los trabajos con respecto al tuyo? Claro, yo lo que había intentado era, por lo menos en el primero, como hacer resaltar ese verde, esa franja verde, pero y igual con el verde de abajo, el que es más clarito. Bien, bueno, acá las posibilidades, en vez de estar marcando de alguna manera el acento, lo que está marcando Nicole es el adyacente al acento, ¿sí? El de al lado. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que el acento que vos estás marcando está en relación a ese valor muy bajo, en el caso de arriba, de ese verde muy, muy oscuro, que está en relación con esos azules medios violáceos, ¿sí? Para abajo, más que con el rojo. Entonces, mi pregunta sería en ese caso si cambiar el rojo o si cambiar el que está lindando del otro lado. Y la operación de abajo también creo que hay cierta intención, pero me parece que se está desaprovechando de manera estratégica en la decisión de los colores que estás proponiendo en el caso de abajo. Ese azul muy oscuro que estás trabajando ahí, no sé si de alguna manera ablanda el azul que ya tenés, porque genera un pasaje. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Sí. Igualmente, bueno, me parece que está más cercano a mantener de alguna forma la pregnancia en el lugar donde está propuesta. Creo que no se está logrando intensificar, sí tal vez enriquecer las piezas, pero no intensificar el acento. Esa es la observación que tengo con respecto a estos trabajos. Claro, exacto. Gracias. Ailén Mancilla. Del anterior no sé si también algún docente quiere decir algo. Vuelvo. Por decir nomás, que me parece muy interesante, coincido en todo, Estela, lo que decís, pero me parece muy de mucho riesgo
que el cambio haya sido bajar el valor de una zona dentro del Para mismo levantar otro, tinte, claro. ¿no? Me parece una buena experimentación, digamos. Sí, yo Sí. creo que por ahí si hubiera trabajado un poquito más el tinte del verde ese claro, capaz que ahí se compensa esto de intensificar, ¿no? Es que tenían que trabajar uno solo, Mav. Claro, sí, sí, ya, pero intensificar de un solo lado. Le dimos Y menos, ahí creo que no es aleatorio el color que uno elige para cambiar, si es que va a cambiar el tinte claro. y el grado de intensidad lumínica y cromática. Bueno, este es otro ejemplo de Ailén. No sé si estás por ahí, Ailén, que me parece sencillo, pero de alguna manera claro. Faltan los dos análisis que me gustaría que aparezcan y no están. Si bien estoy de acuerdo con la pregnancia a la vista como está planteada y el cambio y las operaciones que se hacen para intensificar el acento y se ve claramente predominante y acento en la idea de encuadre y el cambio de lectura de alguna forma también lo veo. Eh, Simplemente, bueno, no sé si vos, Ailén, tenés algo para decir con respecto a las operaciones que hiciste. Está escribiendo porque no. No Ah, sabemos qué Tyler, ¿no? Ah, no es sabemos. importante que es, es importante que muestren los análisis, chicos. Que no se guíen simplemente por mirar atentamente una pieza, porque hay relaciones que se pierden si uno no analiza. En este Claro, caso me parece que son dos ejemplos. En el de arriba aumenta la intensidad cromática y modifica el tinte. En el de abajo aumenta la intensidad lumínica y modifica también el tinte. No claro. sé si queda claro ahí la idea de predominante, acento y la operación que hace para intensificar. Creo que si antes hacíamos la observación de la crudeza del color, también me pregunto si en el de arriba, si es ese el color que corresponde o no, si bien funciona. Claro, sí, esto sería. Digamos, en este caso estaba correcto el tema de no modificar la lectura e intensificar el acento. Faltaría ver Hay si el algo, trabajo sobre el color, ¿no? hay algo que Sí, me parece interesante que tiene que ver en el de abajo con la continuidad de los azules y cómo se corta cuando hace la variación, ¿no? Si esa modulación que está marcando Mabel ahí, sí, de un acá. espacio aparentemente continuo y modulado, y cómo el cambio espacial simplemente por modificar un área manteniendo tal vez el recorrido, pero proponiendo un nuevo espacio, ¿no? Sí, Porque ya se pierde la continuidad de ese azul y de alguna manera se separa el verde de los azules, sí. ese verde saturado de un valor muy alto. Bueno, y yo no tengo mucho más para decir. Obviamente, si alguien quiere agregar, bienvenido. Bueno, seguimos entonces. Este es del grupo de Gise. Me parece que hay alguien que está llegando tarde. A ver, ¿hay alguien que quiere entrar? Ah, pensé que estaban. Sentí el ruidito del. Bueno, a ver, este es de Valentín. Sí, no sé si está Valentín. Justo elegimos los que. Ah, sí, sí. Ahí dice que sí.
Sí, no lo había visto subido yo al de Valentín, pero me Sí. parece que hay como unos cambios que quizás son en el cambio de tinte como muy sutiles, ¿no? Como muy tímidos, Sí. al menos los de arriba. Sí, de alguna manera mantiene la intensidad cromática, lo cual me parece que está bueno pensar el acento no solamente desde subir la intensidad cromática, hay otras operaciones posibles. Piensen que siempre estamos pensando relaciones de contrastes lumínicos, de relaciones de contrastes cromáticos, relaciones de contrastes de tintes. Pero en principio siempre son relaciones, entonces intensificar cromáticamente es solo una posibilidad de Ahora, muchas. perdón, Gise, en este, y le pregunto a Valentín también, veo 3 propuestas cromáticas diferentes en cada uno de los casos, ¿no? ¿Cómo sería? Porque No, son, hay 2 cambios en Uno cada es el encuadre original y el otro es claro, la operación la cromática. operación. Estos dos son. Lo que pasa es que ok. acá tiene marcado con amarillo la Ese es zona el de pregnancia. análisis. El análisis, claro. Ok. Tiene la pregnancia Creo, más. Ahí. creo que Claro, cumple con el ejercicio, no cambió demasiado nada. Es decir, sí cambió el tinte, pero mantuvo de alguna manera el tinte nuevo que eligió en la misma intensidad. Entonces, bueno, ahí es en donde está bueno enriquecer la pieza de alguna manera. bueno, a ver Sí, esta en el de otra. arriba lo que veo, ay, perdón, Mabel, Ah, espera, no, pensé que ya, espera, ahí, dale. que no sé si veo mal, pero cambiaste 2 veces no, sí, hiciste 2 movimientos de cambio, Valentín, en las de arriba. Del azul ese de valor alto, de intensidad lumínica alta, al azul ese de intensidad Este y este. lumínica Claro, baja, y cambiando el tinte del rojo al magenta. Son 2 movimientos, ¿no? claro. Y abajo hay un triangulito también. Ah, no, sí aparece, perdón. En la pantalla es difícil de ver. Ah, sí, modifiqué toda la zona. Claro, todo el área, Sí, claro. En la de abajo también. Claro, sí, en las de Claro, abajo también hay más de un cambio de intensidades y de tinte. ujú. sí, Que tal vez si no lo hubiese acompañado sería más fuerte la decisión, ¿no? claro. Pienso en el de abajo, ¿no? Si hubiese mantenido, hubiese cambiado solo un área, me parece que hubiese sido más fuerte la decisión. Sí, totalmente, porque Claro, sigue manteniendo una relación. Ujú. claro. Y por de pronto hubiese enriquecido la paleta. Sí, acá cambió el tinte y al cambiar acá también, entonces se dan como dos lugares de operación de intensificación, digamos. Igual me parece que una cosa sería operar generando un acento, pero que no sea directamente sobre la zona de pregnancia, ¿no? Podría ser tal vez un poquito más difícil, pero agregaría un nivel de lectura, porque si uno cambia directo a zona de pregnancia, no se agrega necesariamente un nivel de lectura, ¿no? O no se intensifica, es solo un cambio equivalente. Lo hago como pregunta al espacio. Digo, si uno cambia algo que está en relación con la pregnancia para intensificar la pregnancia, tal vez ahí sí se enriquezca la pieza un poquito más. Ahora, si Sí, se opera depende del directamente color. sobre la pregnancia, es un cambio casi equivalente. Depende del color, Gaby, creo yo. Puede ser. Y ahí hablo de tinte, de intensidad cromática, lumínica.
Pasamos al siguiente map porque Dale. ahí creo que hay algo que me parece interesante que tiene que ver con enriquecer la lectura. Yo estuve mirando desde el grupo de ustedes, estuve Sí, mirando, me llamó la atención de alguna manera el análisis, tal vez, pero después me pareció interesante la operación que hizo en el cambio de tinte, el tipo de intensidad cromática y lumínica que estaba laburando y cómo desde ahí enriquece de alguna manera la paleta. Mm, Sí, sí. yo había visto este de Beatriz y también me llamó la atención porque, primero por la imagen inicial, ¿no? De dónde viene la paleta que logró el trabajo que hay de cromático, ¿no? Me da la sensación de que hay un laburo interno de cada uno de esos colores. Y después me pareció curioso el cambio de tinte, ¿no? Curioso, pero bien, ¿no? Ese cambio de tinte del magenta ese de intensidad cromática alta por ese naranja, ¿no? Me pareció como muy buen, una operación muy hábil y un ojo que ya está empezando, creo, como a entender y a manejar el color. Claro, acá se ve un poco lo que comentábamos del primer trabajo, que decíamos que los colores estaban en crudo. Acá es como que hay un cierto trabajo sobre el color en la elección del tinte y en el trabajo de luminosidad y acabado, digamos que de alguna forma se nota como más estudiado y queda más en relación con la pieza también, ¿no? Porque a veces el acento no es poner un flujo, sino por ahí pensar qué tipo de tinte es el más adecuado y cómo lo voy trabajando para que de alguna manera también se forme parte de la composición. Ahí, Sheila, si querés hacer la pregunta para todos con respecto a cambiar el color del acento o... Sí, Bien. ¿me escuchan? Estoy Sí. como medio Sí. mala conexión. No, lo que estaba preguntando es si la acción que tenemos que tomar tiene que ser directamente sobre la zona de pregnancia o podemos, por ejemplo, si queremos resaltar esa zona de pregnancia, no sé, desaturar algún color que esté vecino para hacer que resalte el color de lo que queremos que sea el acento. O sea, Bien. hacer una modificación que acentúe lo que yo quiero que acentúe, pero sin estar trabajando directamente sobre ese espacio. No sé si me explico. Bien. Sí. Esa zona, sí. La operación que ustedes tienen que hacer es libre y a la vez está restringida. Libre porque ustedes tienen la posibilidad de decidir cambiar una sola de las áreas de esa lámina síntesis. Esa área puede ser la de acento y, como vos bien decís, puede ser la que rodea el acento o puede ser alguna otra que esté de alguna forma compitiendo con el acento y entonces buscó silenciarla. Lo que ustedes tienen que pensar entonces es una relación nuevamente entre acento y predominante y cambiar a partir de ahí. Tienen la libertad de elegir qué es lo que van a cambiar para intensificar y para de alguna manera enriquecer la paleta. ¿Sí? Bueno, Digo, gracias. ¿entendiste, Sheila? ¿Te queda claro o no? Sí, Digo, sí, muchas gracias. esta pregunta porque yo un poquito también la hice hace Sí. un minutito, me refería a lo mismo. Digo, en el caso que estamos viendo de Beatriz Sala, me parece que está muy bueno lo que logra en la ampliación de paleta, pero ese es uno de los caminos posibles. También podría haber sumado a la pregnancia modificando una zona adyacente, ya sea por saturar de una forma que acentúe o desaturar o por intensificación lumínica o intensificación cromática.
Me parece que en el caso de Beatriz es muy interesante la ampliación de paleta que genera y en eso se enriquece la pieza, ¿no? No sé si está en proporción a 4, ¿eh? Eso es lo único que... No, yo creo que no, pero La bueno. única cosita que diría Beatriz. Hola, ¿cómo están? Soy Beatriz. Ah, hola. ¿Cómo están? Les hago una consulta, muchas gracias por la corrección. En el trabajo en sí, yo en realidad no tendría que cambiar el recorrido y la pregnancia, ¿verdad? Eso es algo que está mal. En esta, no, en esta tenés que mantener, en esta pieza. En todas las demás tenés que cambiar la pregnancia. El cambio está en el reencuadre, que ahí también hay análisis que quedaron incompletos, donde nosotros no podemos verificar el cambio de recorrido. Ustedes tenían una operación que nosotros decíamos de índole perceptual, de la percepción, que tenía que ver con, en el momento de encuadrar, poder modificar el recorrido visual, ¿sí? Una vez que ustedes ya habían encuadrado y propuesto un nuevo recorrido visual y haber cambiado la pregnancia de la pieza original, lo que tenían que hacer era intensificar y enriquecer la propuesta. Claro, súper claro, gracias. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí tenían que cambiar el recorrido, pero era en la primera parte, era en la parte que ustedes estaban buscando encuadrar. Encuadrar buscando que una nueva pregnancia, encuadrar buscando que una nueva propuesta de recorrido visual. ¿Qué otra cosa había que buscar? Predominantes y acento, ¿sí? De alguna manera en esa paleta propuesta en la pieza inicial, ustedes tenían que buscar un encuadre en donde se volvía tal vez más evidente cuál era el color predominante y cuál el acento. ¿Está claro, Beatriz? Sí, muchas gracias, ahí lo entendí perfecto. Ok. Bueno, veamos este de Bárbara, este de Gaby. Gaby, creo que habías. No, yo no la había visto esta pieza, así que, pero lo que puedo decir sobre la primera, que sí me parece que la corregí, no sé si Bárbara es la misma que me enviaste o no, ahora estoy dudando, pero la que tenías Sí, para... profe. me había interesado mucho, sobre todo la superior, ¿no? La que está encima. Me Esta. parece... A ver, me voy a dedicar a cromáticamente, a hablar de lo que me parece cromáticamente. Que hay una intensificación de la cromaticidad en ese tinte que en la primera aparece saturada, que sí, está funcionando de alguna manera en intensificar esa zona de pregnancia. Ahora, no sé si es la mejor... Me queda la duda y la estoy viendo en vivo, Bárbara, perdóname o perdónenme todos. No, me queda la duda si no habría una ampliación posible en la experimentación cromática. Si intensificar cromáticamente esa zona es parte de un camino en el que todavía se aceptar más en la paleta. Pero me parece que es súper válido haciendo pasos y buscando ampliaciones en la experimentación. Tal vez sea un paso necesario subir la intensidad cromática para ese plano gris, darle una cromaticidad y después buscar si hay otras cromaticidades posibles. No me disgusta, pero me parece un poco que es el camino de lo esperable. Por eso digo, en esa zona donde la pregnancia sigue funcionando del mismo modo, me gustaría ver si hay otro movimiento para buscar otro tinte en otra intensidad cromática, en otra intensidad lumínica, que pueda seguir ampliando esta paleta. Eso es lo que pienso. Y en la de abajo, la zona de los grises sin intensidad lumínica o muy desaturados,
Parece que también merece una experimentación, y en la de abajo sí está cambiando la pregnancia a través del acento que pone Bárbara. Me gustaría escuchar, como la estoy viendo en vivo, estaría bueno Gise, Omar, Estela, Leo, Lorena, los que tengan ganas de participar, siempre vamos a sumar. No, yo coincido con vos, Gaby, que quizás una modulación un poco más exhaustiva de la paleta puede ayudar a un encuadre por ahí más trabajado desde lo acento, que quizás eso está poco explorado en la primera pieza, ¿no? Pero sí, en la segunda sí es verdad que se ve. En la segunda estás logrando otro nivel, ¿no? De pregnancia, pero estás cambiando Claro. el ruido. No es una pieza fácil, porque al tener tanto, al elegir dentro del encuadre esas zonas de grises tan desaturados, es muy difícil alterar en esas zonas sin cambiar la pregnancia, ¿verdad? Claro, sí. Pero bueno, estamos... Bárbara. La verdad es que la experiencia la vamos haciendo viendo los trabajos, de qué relaciones generan. Es muy difícil tener un plano mental de lo posible sin ver lo que ustedes van generando. Así que me parece que está bueno ir ajustando en el proceso. Y por eso rescato todos esos pasos intermedios. Por ejemplo, pasar de una zona de baja intensidad cromática, darle una intensidad de saturación, ponerle un tinte determinado, como es en la pieza superior, es un paso posible para seguir en esa experimentación cromática. No sé si, Bárbara, ¿qué te parece? Si te resulta muy extraño lo que te estoy diciendo. ¿Estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué te parece, Bárbara? Bueno, estoy procesando toda la información. Bueno, genial. Sí. No, sí. ¿Entendés que abajo, a vos te parece en la pieza esta donde tenés dominantes amarillos y tenés una zona súper desaturada de grises, vos entendés que ahí hiciste un movimiento que estás cambiando la pregnancia de algún modo? Sí. No lo había visto, pero pensé que, o sea, había pensado la pregnancia como el color amarillo. Sí. Quería hacer una observación con respecto a la búsqueda del encuadre. Creo que en muchos trabajos el primer paso es un paso fundamental, el de encuadrar y buscar determinado tinte que predomine con cierta modulación y un sector que tenga un acento. Si pienso en ese primer paso y tu trabajo, el inferior, el que estamos hablando con la pregnancia en amarillo, yo lo primero que cuestiono de alguna forma es el encuadre, más que la operación que haces, que sí, obviamente cambia la pregnancia y de alguna manera modifica el recorrido, pero cualquier operación que yo haga sobre ese encuadre va a ser difícil. Pensando esto de predominante y acento, ¿no? Y algo está, coincido con vos, algo que me parece muy interesante y que veo que se está repitiendo en este mundo digital, que bajar la intensidad cromática de un color no es necesariamente llevarlo a un gris que no tiene un tinte identificable. Puede haber una paleta expandida que trabaja bajas saturaciones, sin embargo esas saturaciones están dentro de un tinte posible. Me parece que estamos viendo muchas interrelaciones de colores muy saturados con colores que son grises, que no pueden asociarse a ningún tinte. Y me parece que hay una exploración necesaria. Los grises son un gran instrumento de trabajo, digo, porque cuando le preguntan, voy a hacer una vueltita que haría en el taller, ¿no? Cuando le preguntan una vez a Dalí cuál es el mejor aire del mundo, dice Dalí, el mejor aire del mundo es el que está dentro de las meninas de Velázquez. Y ese aire está hecho de grises.
pero desde ese hay otra exploración posible que es cómo se baja la intensidad cromática de un tinte o de un color, aún manteniendo la relación con el tinte, por más que los grises sean un instrumento súper, muy, muy delicado para trabajar. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo que hay una zona que está casi desasociada de cualquier tinte. Si bien hay unos grises, una banda vertical que se puede leer como un cálido, por ejemplo, en mi monitor, y un rectángulo más grande que podría leerse como un frío, están casi desasociados. Entonces, ¿qué experiencia cromática se puede hacer en cambiar las intensidades, pero aún así mantener asociaciones con los tintes, o en algunos casos no, pero hacer toda la expansión, no, que no sea tan binaria, digamos, de pasar de colores con tintes e intensidades cromáticas identificables a cromaticidades que no tienen un tinte identificable. No sé si me estoy explicando o los perdí, pero bueno, eso me parece que observo en muchos de los trabajos. Que hay Sí, Gaby, ahí quería agregar que por esta cuestión que vos decís, bueno, hay como un manejo de muchos grises que prácticamente pierden su identidad cromática, y eso, no sé en realidad cómo están armando esos colores, esos grises, pero me da la sensación de que si se está llegando a ese lugar común, tiene que ver con que el color no lo están generando por la mezcla de los primarios, decían magenta, amarillo y negro, sino que están apelando al modo HSB y están moviendo esa palanquita. Y se acuerdan que el primer día cuando vimos esto, Leo explicó, ¿no? Ese modo de cambiar la intensidad con la saturación HSB es agregar blanco, negro o gris. O sea que cuidado con eso, esa no es la única manera para bajar la intensidad. Desde la misma mezcla pueden trabajar el tema de las intensidades también. Les va a llevar un poco más de tiempo o van a tener que estar con el ojo bien atento a eso. Pero si no, cuidado, porque con ese modo HCB van a estar agregando blanco y gris nada más. Y va a ser como mucho más probable que lleguen a estos grises que a un gris con cierto trabajo de la cromaticidad. Sí. Disculpen, tengo una duda. Dale. Dale, Bárbara. Porque justo en esta parte de los grises vendría a ser la actividad 1 y ahí yo no modifiqué como tal la intensidad de los tintes, sino que lo saqué de la imagen original y lo que hice fue distribuir los tintes de diferente forma a como estaban. Entonces, mi pregunta es si podría modificar o si tienen que ser los, porque ahora me confundí con eso, tienen que ser los que salen en la imagen inicial. Sí, tienen que ser los que salen en la imagen inicial. Vos tenés la posibilidad de encuadrar tal vez otro lugar de la pieza. Ok, sí. O hacer un encuadre más chico, más grande, rotarlo. Y esto lo digo más que nada por la de amarillo, que me parece que en esa pieza es en donde te hice la observación de la operación de encuadre, que creo que no te está ayudando tanto, ¿no? Con esa pregnancia gigante que prácticamente ocupa media pieza. Coincido, Bárbara, en esto de que el problema del encuadre es más en la segunda opción, en la variante. Sí, acá, en esta, sí. De hecho, a mí el encuadre de arriba me parece muy interesante, digo, la geometría de esa. Lo que pasa es que en la intención de repetirla otra vez debajo, queda esa zona, qué sé yo, que está muy escindida, como claro, gris, sin tinte, ¿verdad? Claro, por ahí si vamos a mirar el esquema estructural, por ahí tenía posibilidades de expandir ciertas direcciones en el encuadre que están como cortadas a la mitad y quedan como dos piezas planteadas del encuadre, ¿no?
Perdón, perdón. Cosita, Leo, digo una cosita y después te dejo que intervengas, que creo que incluso podés ampliar por sobre donde voy a ir. Piensen que el color este del gris neutro es una operación mental, es una operación digital. Si uno tuviese que mezclar colores para llegar a un neutro, es re difícil. Es re difícil llegar a un neutro, aunque con blanco y negro. Entonces, es casi un lugar del color digital, este gris que aparece sin tinte. Y ahora sí, Leo, me callo. Listo. No, voy a decir quizás una obviedad, ¿no? Pero recuerden que pueden rotar el encuadre, ¿eh? Que no necesariamente También, tienen que claro. poner la pieza en forma vertical. Navéguenla, gírenla, vean qué pasa desde otro lugar. ¿Por qué no toquen las dos? Hiciste el mismo movimiento casi. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? sí. Perdón si ya la respondieron, pero ella, por ejemplo, en la parte en la imagen inferior, en la primera, que tiene un círculo rosa, si yo entiendo ese círculo rosa como el acento en la primera, parte de ese círculo obligatoriamente, entre comillas, debería aparecer en su encuadre. No, 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 para Gracias. nada, Kevin. Lo que hay que buscar es que a partir del encuadre yo puedo empezar a encontrar nuevos acentos y nuevas pregnancias. La búsqueda, por eso digo que el primer paso es fundamental de encuadre, porque yo estaría ahí ya buscando la pregnancia en otro lugar a partir de la parcialización de la pieza total, ¿no? Y de la distribución cromática que tengo en la totalidad. Perfecto, gracias. bueno, nos queda esta de Brenda Valdés Rivero. Acá creo que hay algo que puede servir para la pregunta de Sheila y de Gaby con respecto a cuáles son los lugares que puedo empezar a modificar para intensificar. En este caso, lo que se está modificando ni siquiera es el color adyacente al acento, sino que de alguna forma es el triángulo ese superior derecho, que de alguna manera compite con el acento, ¿sí? Si nosotros pensamos en la pieza y en el análisis que está haciendo, tenemos un acento que es ese magenta, y el lugar de alguna manera que yo veo en segundo término es el triángulo. Al cambiar esa relación, queda más fuerte la instancia inicial de por dónde entro en la pieza. También creo que de alguna forma se pierden niveles de lectura, ¿no? Porque ese triángulo empieza a unificarse con los verdes de valor más bajo, que están en la modulación de verdes, sí. Sí, perfecto. Pero hay un cambio espacial, lo cual me parece interesante. No se pierde la pregnancia y se cambió un color que no era ni el acento ni el que está al lado del acento. Exacto, sí. Bueno, creo que es la última esa de las piezas. Así que voy a dejar de compartir. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no, vamos directo a los grupos y vemos a ver si hay alguna para profundizar un poco estos conceptos que vimos hoy, ¿sí? Si puede, si vos podés presentar por si yo tengo que irme para el otro. Dale, Presentá vos ahí y presento. por las dudas, viste, me tengo que ir después. Tengo que estar en 2 lugares al mismo tiempo, de la ubicuidad me vuelve loca. No, me parece que no. A ver, espera. Sí, se ve, pero me parece que... Ah, está bien, perfecto. Eso es Albers.
Sí, eso es Albers, justamente. Sí, sí, por En ahí realidad habíamos arrancado. Sí, lo que pensamos en conjunto con esta pequeña reflexión final es un poco, digamos, hacer un recorrido para atrás de todo lo que hicimos y proponerles el cierre de este bloque con la consigna de un poco qué es lo que tienen que entregar, ¿no? Pero bueno, más que nada las primeras imágenes tienen que ver con este recorrido y enfatizando aquellos conceptos de Albers que de alguna manera se proyectaron a lo largo de todos los movimientos y desde los trabajos de ustedes en lo que nosotros llamamos este bloque de cromos y relaciones, ¿no? En todos los casos estuvimos trabajando en la forma como elemento de análisis y mapeo desde la lámina síntesis, que eso, como bien lo comentaba hoy Estela, realmente fue muy productivo en el sentido que capitalizaron re bien la instancia esta de procesamiento a partir del esquema estructural y entender la dinámica de la síntesis como un elemento nuevo. La ubicación de los cromos en relación y peso y cantidad, en distribución, extensión, repetición, que es otro de los elementos que a partir de distribución y vecindad estuvimos trabajando en el primer movimiento. Hablamos de dos tipos de intensidades, la lumínica y la cromática. Trabajamos el pasaje contraste desde esta mirada. Seguimos trabajando con la intensidad lumínica y cromática a lo largo de todos los movimientos, porque de alguna manera son las variables que propone Albers para, digamos, desde esta mirada que estamos planteando de Albers, cómo operar sobre el color. Por otro lado, entonces, la intensidad cromática, que habíamos dicho, que eran todos los matices que podían tener de un mismo tinte, la intensidad lumínica, que tiene relación con el claroscuro, con la intensidad, digamos, de luminosidad de un espacio, de un valor. Y por otro lado, entonces, estos tres movimientos de las tres clases nos llevaron a trabajar, por un lado, la distribución y vecindad, y el pasaje de contraste, que hablamos de esa modulación de intensidades, con un cambio de lectura, y acá es donde vino al final digamos, el cambio de rumbo cuando dijimos, no, a ver, en esto, cambiar la lectura desde el encuadre y trabajamos la predominancia del acento, que fue un poco todo lo que estuvimos trabajando hoy. Estos tres movimientos los cubrimos con tres referentes, que ahora le voy a dar paso a los chicos que son los que estuvieron participando de esta propuesta, pero de alguna manera miramos bajo la mirada de Albers y la lupa de Albers estos tres referentes de distintos ámbitos del arte, desde pintores, diseñadores, artistas plásticos y digamos, y diseñadores, cómo estos personajes de alguna manera refieren a estos tres movimientos o tres referentes, se juntan en este nuevo espacio, ¿no? A partir de la mirada que hicieron los distintos, en los distintos movimientos cada docente. Y bueno, ahora los voy a invitar a que entre Adrián que cierre un poco y un poco para que vean en relación y a qué apunta toda esta integración de este camino que vinieron haciendo de alguna manera ir deconstruyendo la imagen desde el cromo, desde el color, desde los distintos movimientos. No sé si pisa Gaby, Adri, no sé. No, me parece que estaría buenísimo que Gaby y Gise, y Gise hagan como una pequeña síntesis del movimiento perceptivo que hicimos siguiendo este trabajo. Gaby con Stan, Gise con Clay, Gise con Brody. Bueno, yo no sé si recuerdan, lo primero que hice, siempre trabajé sobre la misma imagen, esta del Monte Saint-Victoire, 1904, al cual Cézanne trabajó muchísimo, y el primer movimiento fue buscar relaciones de pasaje y de contraste, es decir, donde la luz se desplaza borrando límites formales
y donde en el contraste aparecen esos límites formales por diferencia de intensidad lumínica, sobre todo, o de intensidad cromática. Y eso primero viéndolo en el recorrido general de la pieza de Cézanne, y después en cada uno de los encuadres, en encuadres muy pequeñitos. Pero ahora lo que voy a intentar, siendo anacrónico, y por ahí, Adrián, lo que señalabas vos en conversaciones que tuvimos, esto va armando algún tipo de relación, es decir, de continuidades y discontinuidades dentro de esos encuadrecitos que se fueron generando. El segundo fue de acentos, y los acentos están más ligados al recorrido general de la pieza de Cézanne. Porque, por ejemplo, Cézanne quiere acentuar el pico de la montaña, entonces utiliza una intensidad lumínica para acentuar el pico de la montaña. O quiere acentuar la diferencia entre cielo y tierra, y arma un diferencial lumínico entre el cielo y la tierra, o un diferencial cromático en ese punto rojo que aparece en la segunda columna. Entonces, esto a su vez arma para cada encuadre relaciones de continuidades y de diferencias sobre la imagen general. Bueno, y la dejamos a Estela o a Gise que continúe. Dale, Estelita, buenísimo. Bueno, también tomamos todas las mismas piezas, están viendo los mismos encuadres. Como observación, lo que quería hacer con respecto a Klee es la temporalidad, una imagen con temporalidad, creo, en cualquiera de estos tres casos, me parece que está presente. Y esto que nosotros relacionamos temporalidad con niveles de lectura hace que podamos volver a encuadrar y volver a encontrar nuevas relaciones y nuevas intensidades, ¿no?, en esos encuadres. Y desde ahí los movimientos que hice en el primero, que era de pasaje y contraste, como objetivo mío de encuadre, era ver cómo un color podía trabajar de distintas maneras. Ahí había elegido el rojo naranja, y de acuerdo a sus vecindades, cuando operaba como predominante, cuando operaba como acento, cómo se relacionaba con el resto de los colores de la paleta. En la segunda instancia, que era el trabajo de predominancia y acento, de alguna manera retomé los encuadres anteriores, pero con un nuevo objetivo, que era encontrar esos colores propuestos en la paleta como acentos en ciertos momentos del trabajo. Y ahí fue que en el primero de los encuadres de acento me acerqué al tercero que había de pasaje y contraste, y así fue como logré el acento del amarillo. En el del medio me desplacé, ¿sí?, del medio que tenía predominantes de rojos naranjas, me desplacé un poco al costado y abajo, y ahí encontré mayor modulación cromática y un acento de rojo naranja. Y en el último simplemente le resté importancia a la cantidad que había de azules, y de esa manera me quedó el azul como acento. Si pienso en el encuadre, en el primero de pasaje y contraste con respecto al último de acento. Buenísimo, Estela. Bueno, eso es. Bueno. Bueno, voy yo con Brody para cerrar esta tríada que venimos manejando para
para color, ¿no? Con una pieza, ahora que vemos acá todo el proceso, una pieza bien diferente, no solo por la técnica y por tratarse de otro tipo histórico, ¿no? Y otra disciplina quizás, sino también por cómo trabajó esa paleta, ¿no? Por el tipo de paleta que utilizó Brody, ¿no? Con ese ocre y ese naranja saturado, los rojos, y el distinto juego con los grises, ¿no? Y en ese sentido me había parecido cuando trabajamos pasaje y contraste, que en la totalidad de la pieza había un montón de situaciones que a primera vista cuando uno la mira parece que no, pero después si empieza a navegarla, empieza a darse cuenta que hay un montón de situaciones donde hay pasajes, donde hay momentos en que el color empieza a moverse y a transicionar, ¿no? Como es en los dos primeros encuadres, y momentos donde hay contraste, que justamente acá en la pieza de Brody se empiezan a dar por choque de intensidad cromática, como podría ser con ese naranja saturado, y al mismo tiempo también por una cuestión de grises, ¿no? De grises en contraste con colores súper intensos como puede ser ese naranja, ¿no? Ese gris que me acuerdo que muy inteligentemente lo había descubierto Omar, ¿se acuerdan, no? El gris de ese resto de A que aparece, que es un gris que es casi único, ¿no? Que no llega a ser el negro el valor más bajo, tampoco el valor intermedio, y que de esa manera empieza a generar contraste también. Después, en los encuadres que tienen que ver con predominancia y acento, acá vuelvo también a que pueden haber ustedes algunas cuestiones que las están atravesando en esta última instancia del ejercicio del color con los encuadres que tenían que generar, ¿no? Y con ese encuadre buscar un cambio de lectura. Y me parece que en la pieza de Brody eso es muy visible, ¿no? Cómo a partir del encuadre se pueden encontrar situaciones de acento, situaciones de predominancia y situaciones de cambio de lectura que están ahí escondidos en la pieza y que al ojo le resultan como con otra lectura, ¿no? Con otro recorrido visual. Y así me di cuenta que llegué, por ejemplo, con el juego de ese naranja, ¿no? De ese naranja hiper saturado de intensidad cromática bien alta, ¿no? Cómo juega en relación a ese ocre grisáceo, ese naranja de intensidad bajo casi, podríamos decir, ¿no? De intensidad cromática baja casi, y en relación a los valores más bajos. Y del mismo modo vuelvo a ese gris, ¿no? Ese gris que está ahí ubicado en ese resto de letra A, ¿no? Cómo también empieza a jugar como acento, por ejemplo, en la última pieza, ¿no? Y empieza a marcar la diferencia respecto a los valores más bajos, ¿no? Y hacen que el ojo inmediatamente se dirija a ese punto como un punto de acentuación. Lo mismo acá en la segunda, ¿no? En la segunda planteé que existía también un acento que tiene que ver con la intensidad lumínica, y que en este caso empieza a jugar en una tonalidad que ya tienen un valor alto, pero ¿qué sucede cuando modifico esa intensidad lumínica para que sea aún más luminosa y empiece a generar acento? Así que bueno, no, creo que ese era todo el resumen del recorrido con Brody. Buenísimo, Gise. Bueno, solo entonces 2 palabritas para culminar con este proceso que hicimos hasta acá y ver un poquito qué es lo que vamos a hacer la semana que viene. Fíjense que quiero valorar mucho este trabajo que estamos arrastrando desde el principio de año, que es el procedimiento del encuadre. Cada operación sobre pasaje y contraste, sobre predominancia y acento, respecto de la distribución y vecindad inicial que hicieron los docentes, trabajó sobre llevar al máximo la operación de encuadre para buscar algo. El encuadre es un trabajo consciente de búsqueda de una operación perceptiva.
en cualquiera de los 6 encuadres de las 3 piezas, buscamos algo de antemano. Primera cuestión que quiero señalar, es decir, encuadrar en lo que va de este año se convirtió en un arte de la búsqueda, en un arte de la conceptualización y de la percepción. La segunda cuestión que quiero señalar aquí es que, casualmente, a partir de una pieza original y por encuadres, armamos una serie de 6 piezas. En esa serie de 6 piezas hay continuidades y variaciones. Esas continuidades y variaciones están dadas por elementos del color y de la forma que arrastran relaciones de semejanza y por el elemento del color y de la forma que producen rupturas respecto a esa semejanza. Digo esto, aunque no nos hayamos propuesto todavía trabajar en particular sobre ello, que en esta propia selección de los 6 encuadres que hicieron los docentes para mostrar, hay continuidades y rupturas. Hacia ahí vamos en el ejercicio que viene, que será un ejercicio que vamos a llamar series. Aquí estamos viendo 6 encuadres posibles para una serie, en las cuales hay en cada una de las piezas como punto de partida continuidades y rupturas. Sobre eso vamos a trabajar en lo que viene. Entonces yo quería señalar esto hasta acá. Cómo el encuadre es un vehículo de pensamiento conceptual y de trabajo perceptivo. Esto es lo que venimos arrastrando desde el principio de año. Cómo el trabajo de color a partir de la distribución, vecindad, pasaje, contraste y predominancia, acento, sirvió para que pudiéramos volver a mirar una misma pieza y armar una serie de encuadres en los cuales están esos problemas, y en esos problemas ya hay arrastres o continuidades y rupturas y desemejanzas. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora con mayor acentuación en nuestro próximo ejercicio a partir de la semana próxima, que va a ser el último movimiento de este año. Solo eso hasta aquí para que planteemos la entrega que viene. Okay. Bueno, en esta última etapa, entonces, lo que vamos a hacer es hacer una especie de presentación final, le dimos en llamar secuencia documental, porque en realidad lo que vamos a hacer es armar una presentación, como hicimos a mitad de año con el proceso, en donde está conformada por cuatro láminas en tamaño A3. En cada uno vamos a plantear una instancia de o sea, las piezas ya las tienen ustedes, lo único que las tienen es que acomodar dentro de esta presentación. La primera es distribución y vecindad, donde van a poner el registro fotográfico que hicieron, la pieza de análisis y síntesis y la pieza digital con su variación generada desde distribución y vecindad. Lo mismo ocurre con pasaje-contraste, los mismos movimientos, o sea, el registro fotográfico, el análisis y la síntesis, la pieza digital 2 con su variación. Les proponemos una posible diagramación. Como esto es un tema documental, cada uno lo puede presentar de la manera que quiera. Nosotros sugerimos como que estén las 4 piezas que pedimos para que se vea todo el proceso que hicieron ustedes. Si tienen algún ajuste que hacer, lo realizan, digamos, en ese momento en función de las correcciones que recibieron. El tercer movimiento es este que vimos hoy, que tenía que ver con predominancia y acento, y son un poco las piezas que estuvimos corrigiendo, la encuadre correspondiente a la variación de la primer pieza, el análisis y la síntesis, y el acento logrado. Esas piezas van a trabajar también en simultáneo. Y por último, lo que les pedimos es una pieza, digamos, como integradora final,
que va a estar conformada por todas las variaciones que generaron, desde la pieza digital 1, la 2, la pieza 3 con su variación y la pieza 4. O sea, las piezas finales de cada movimiento, ¿sí? En la última instancia, sin el tema del análisis, la síntesis y todo eso, como para que ustedes visualicen todo el proceso, desde la primera variación hasta la variación final a partir de la lectura de los encuadres. Todo el material lo van a subir al Drive, que la conocen porque lo hicimos en la mitad de año. La idea es subirlo en PDF, que me parece que es lo más cómodo, en formato A3, y obviamente las piezas digitales que estén en formato A4. Son 4 láminas ensambladas y de alguna manera todas las láminas construyen esta especie de bloque de cromos y relaciones, y lo van a subir al Drive de cada equipo, donde ya ustedes tienen ahí una carpeta, digamos, personal, y con el nombre de bloque 4, cromos y relaciones, y el nombre y apellido de ustedes, ¿sí? Les pido, por favor, si tienen alguna duda sobre la entrega, solo el Drive, al campus no suban estas, subimos todo al final, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre las láminas? Son más o menos las que venimos haciendo. Lo que varía más que nada es la última, que implica una secuencia documental de las piezas digitales finales con sus variaciones, ¿no? Para que se entienda por ahí todo el proceso. Son 8 en total en la última lámina. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Las paletas cromáticas, es una buena pregunta. Yo creo que esas tendrían que ir en las láminas 1, 2 y 3. Que es donde está todo el proceso. Las últimas yo las trabajaría solamente con las 8 piezas finales. ¿Sabes, Sheila? Ahí está. Sí, en lo que es proceso, sí, tiene que ver con distribución, vecindad, pasaje y contraste, ahí ponen todo. Ustedes, nosotros le dimos esa diagramación, pero ustedes cada uno, con que estén esos movimientos adentro de cada espacio, está correcto. Y en la última sí, solo las piezas, digamos, digitales finales, la variación y la pieza digital. Sí, las últimas son sin análisis. Sin análisis, sin nada. Análisis y síntesis es el esquema, sí, es el esquema estructural, y la lámina síntesis sería a la cual llegaron, ¿no? Todo el análisis de procesamiento sobre la lámina, o sea, trabajo de análisis que hicieron y que operaron a partir del esquema estructural. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo ok? Yo tengo una consulta. En la lámina, en la secuencia 4, ¿hay que ubicar las piezas de acuerdo como se hizo en la entrega del primer parcial o es o la ubicamos? Mira, nosotros propusimos esta ubicación que tenía que ver con los movimientos. O sea, en la parte de arriba están las 2 piezas principales sobre las cuales después operaron el encuadre. 4, o sea, la primera digital y su variación, la segunda digital y su variación, y abajo los 4 encuadres operados. Perfecto. Pero bueno, cada uno después, si tiene alguna otra La idea propuesta, es que sea documental, que el tiempo lo ocupen en ajustar cada una de las piezas, y la apuesta, cuando mencionamos que es documental, que sea en principio para todos parecida. Claro. Ok, gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta. Bueno, ¿en qué tamaño la secuencia? Pregunta. Mirá, las piezas son en A4, obviamente cuando las pasás a la presentación probablemente la lámina sobre el cual vas a apoyar las piezas es A3, y las piezas en proporción A4, ¿sí? O sea, nos manejamos con proporción porque como es digital es todo un tema, ¿sí? Sí, el fondo es la lámina A3 y las piezas van adentro. Digo, lo que hicimos es un esquema, no está por ahí muy, digamos, milimetrado. Sí, probablemente sean A5 más chicas.
Es Claro, mantener la claro. proporción. Sí, sí, el tema es mantener la proporción, sí, que no queden alargadas como algunos casos que aparecieron, así que sí, sí, ustedes la van ajustando en relación a la propuesta. Esto es un boceto de un esquema de cómo, digamos, documentar el proceso, nada más, ¿sí? No está a escala, quiero decir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cosa? Mabel, más allá de no estar a escala, me parece importante que no hay jerarquías de ningún Sí, tipo. sí, sí, sí. Eso como para que lo tomen en cuenta, que no tienen que jerarquizar en este trabajo puntual. Claro, exacto, sí. O sea, lo que pongan, que esté todo en el mismo tamaño y que esté en relación, ¿no? O sea, es como... De alguna manera también respetando el orden. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, si está todo ok, ¿qué les parece? vamos a... Yo Les me voy al estamos, otro taller. claro, Sí, les estamos deseando buen fin de semana, buena semana. claro, buena Y nos semana. estamos viendo la semana próxima. Vengan con muchas pilas que tenemos una sorpresita. Tenemos una sorpresita. Tenemos un invitado la semana que viene, así que vamos a ver los trabajos de ustedes y luego a escuchar a una invitada. Una invitada, ahí está. Bueno, Buena buen fin de semana. para todos. Muchas Que la gracias pasen bien. a todos y Chau, todas. Chao. Chao, gracias a todos. chau. Chau, chicas. Chao. Chau, gracias.